Y mire, en este balance de la narrativa de la campaña, de las propuestas, nos interesa también conocer y responder, bueno, ¿qué efecto tiene que los candidatos en algunos estados y las candidatas obviamente, pues estén más enfrascados en los escándalos? En otros estados haya conflictos con las instituciones, en este caso el INE, en otros estados la campaña no prende, no hay propuestas y en otras rayan en lo absurdo. Por eso llamamos, y qué gusto que nos tome la llamada del analista político y profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, el doctor Gustavo López Montiel. Doctor, gusto en saludarlo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, preguntarle, en este día en el que faltan alrededor de 40 días de campaña, ¿cuál es el balance que usted le da en el sentido de las propuestas de las candidatas y candidatos que usted ha podido detectar, que ha podido escuchar? Desde, propuestas que rayan en lo absurdo, pero también hay otras campañas que no prenden, que no emocionan, doctor. Sí, ahorita es un momento complejo en buena medida porque hay campañas que ya comenzaron, como las federales, pero hay campañas que en algunos estados todavía no comienzan. En la mayor parte de los estados comenzaron ya las campañas de gobernador, pero también hay campañas de ayuntamientos y de diputados locales, en donde, por ejemplo, hay estados, como el Estado de México, donde apenas se cerró el registro de ayer. Entonces, pues hay como una especie de revoltura en términos pues de las campañas, porque están diferenciadas. Como son elecciones concurrentes, donde tenemos elecciones federales junto con elecciones locales, y en el caso de las elecciones locales hay momentos distintos también en que inician las campañas, pues por eso parece haber pues una gran confusión sobre realmente quién es quién, y si a eso le sumamos también que pues en cada candidatura hay distintos partidos apoyando. Por ejemplo, hay estados en donde el candidato o candidata a gobernador va por una coalición, pero en otros estados, o incluso en el mismo estado, en el caso de municipios, esos partidos que llevan un candidato a gobernador tienen candidatos independientes, tienen candidatos solos. Entonces, pues a final de cuentas parece haber una gran confusión. Pero ya si analizamos en ese sentido lo que hasta ahora han planteado estas candidatas y candidatos, si bien como son elecciones, hay muchos candidatos y candidatos que plantean propuestas que a final de cuentas es imposible realizar porque a veces no son parte de sus atribuciones en el contexto de los cargos que van a tener. Por ejemplo, es muy común que un candidato o candidata a diputada ofrezca mejorar condiciones de vida o mejorar, bueno, eso siempre y cuando lo haga a través de la ley, porque su trabajo va a ser legislar. Pero no es lo mismo la propuesta que tiene que hacer un presidente o presidenta municipal en el sentido de, pues ahí sí, mejorar los servicios públicos, por ejemplo, que puede chocar también con la propuesta que haga el candidato o candidata a gobernador. Entonces, pues a final de cuentas, ese es el momento en el que estamos. Es probable que en los siguientes días, ya cuando inicien todas las campañas en forma, pueda haber entonces una diferenciación en el sentido de qué proponen y que pueda haber claridad por parte de las y los electores para poder votar. En este mismo carrusel de expresiones de los propios candidatos, doctor, cuando uno de estos pues empieza a prometer cosas ya que rayan en lo imposible, por ejemplo, escuchábamos hace un momento una nota, prometer vacunas contra COVID-19, eso pues inclusive raya en pues en el delito electoral. Hay muchas expresiones que podrán rayar en esa línea tan delgada que es, pero yo no sé qué tanto el electorado ya esté informado o qué tan ignorante pueda llegar a ser. Esto, como bien dices, es una elección intermedia. ¿Podemos estar frente a un nivel preocupante de abstencionismo frente a todo esto que se está expresando, doctor? Sí, normalmente en las elecciones intermedias hay un abstencionismo mayor que el de las elecciones presidenciales. Aquí el tema es que tenemos también campañas a la gubernatura en 15 estados, entonces pues eso tal vez va a subir la participación en esos estados que tienen campaña a gobernador. Hay estados donde únicamente hay campañas para presidentes municipales o para diputados y diputadas, pero sí, lo preocupante es que todo esto genera una sobreinformación. En realidad las y los electores pueden al final terminar confundidas en el sentido de quién ofreció qué y por qué lo ofreció, porque a veces como parte de nuestro pues del bagaje que tenemos en términos de asuntos cívicos,
Una cosa que es común es que no tenemos claro qué es lo que hace cada quien, ¿no? ¿Qué hace un presidente Claro. municipal? ¿Qué hace un diputado o diputada en tanto local como federal? Y entonces, pues eso puede generar confusión, como los candidatos y candidatas son muy proclives a prometer muchas cosas, y no únicamente en México, en el mundo hay estudios en otros países, en México también hay algunos estudios en ese sentido, en donde se plantea, a ver, ¿y cuántas de las promesas que hace un candidato o candidata realmente se pueden cumplir y se cumplen ya en el ejercicio de gobierno? Lo cual, pues al final de cuentas, no únicamente en México, sino también en el mundo, son porcentajes muy bajos. Entonces, creo que aquí, pues sí, somos parte de un momento en el que tanto los candidatos, candidatas y partidos deben aprender a centrarse, porque en ese sentido van a un candidato o candidata bien enfocado en términos de lo que propone y del problema, los problemas que quiere solucionar, y que puede solucionarlos a partir de su cargo público, va a generar pues obviamente un mejor ejercicio de gobierno, y obviamente una mejor impresión entre los electores y electoras para que entonces puedan votar por esta persona. Y obviamente también va por el lado de las y los ciudadanos, porque sí Claro. necesitamos pues seguir fortaleciendo nuestros mecanismos de educación cívica, no únicamente para que sepamos qué pueden hacer, sino también para demandar, una vez que son electos y electas, lo que dijeron que tenían que hacer. Y yo añadiría, doctor, ahí como una especie de candado o garantía, porque pues al final del voto, el voto en sí es una garantía, digo, sin caer en la palabra esperanza de que las cosas van a mejorar, pero nada nos garantiza que todas estas propuestas, que inclusive algunas puedan escucharse factibles, reales o realistas, se puedan llegar a cumplir, ¿no? Así es, hay países donde se han planteado en términos legales candados en ese sentido. En la idea de que si un candidato o candidata propone algo que realmente no puede cumplir, como por ejemplo dar vacunas, pues a final de cuentas estaría cometiendo un fraude porque estaría prometiendo algo que en el sentido estricto no puede hacer. Oiga, doctor, bueno, quedan, como usted bien dice y analiza, hay algunas elecciones más grandes, 15 estados son las, digamos, las de gobernatura, que se supone que hay una efervescencia mucho más marcada. Quedan alrededor de 40 días para este proceso electoral. La presencia, y me gustaría conocer su opinión, la presencia del Ejecutivo, que este es un Ejecutivo que está inmiscuido fuerte en los procesos electorales, quizás en algunos mucho más o mucho menos. Esto, ¿qué le merece? ¿Qué opinión le merece? Sobre todo en el sentido de que se acusa al Ejecutivo de estar presente en el proceso electoral. Sí, yo creo que el presidente López Obrador tiene un cálculo en el sentido de que él tiene que ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Me da la impresión de que no tiene certeza de que lo va a lograr. Y en ese sentido, me parece que él se ha montado en la campaña, porque sabe que su figura, que sus acciones de gobierno atraen a mucha gente, y que en ese sentido es la única forma en la que puede atraer votos hacia las y los candidatos de su partido. Creo que él está pensando en su segundo periodo, o sea, en el segundo periodo de este sexenio. Llevamos casi 3 años, por los siguientes 3 años, y él está pensando en el mejor escenario a partir del cual podría gobernar, y eso implica, pues obviamente, mantener el control de la Cámara de Diputados, y también el control del Senado, pues está asegurado porque son 6 años, y también, pues de alguna manera, lo que acaba de ocurrir con el Poder Judicial, en el sentido de ampliar el mandato del actual presidente, pues obviamente es para tener un Poder Judicial pues más o menos amigable a sus posiciones. Pero entonces él está pensando en eso, y por lo tanto él está montado en buena medida en la campaña. De alguna manera, pues todo el tiempo habla de temas de gobierno, todo el tiempo genera los símbolos a partir de los cuales él dijo que iba a gobernar. Y esto pues para recordarle a las personas que está en un proceso, de gobierno, y que él necesita, pues a final de cuentas, esa mayoría en la Cámara de Diputados para poder realizar cambios a las leyes como los que se han venido configurando en las últimas semanas. Entonces, Ya. y no creo que el presidente se vaya a bajar de esa contienda. Él cada vez va a No. estar más metido, a pesar de las restricciones que le puede imponer el INE y que después el tribunal de alguna manera ha suavizado, pero me parece que él va a estar todavía pues montado en la campaña.
Bueno, insisto, es un elemento más que usted ponía el término sobreinformación, doctor. Gustavo, ponías este término que me parece muy interesante sobre la desinformación. Muchísimas gracias por este análisis. Gracias, un saludo al auditorio.